Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, cómo se ha incluido a la juventud en el plan de gobierno y cómo están tratando de ganar aceptación en ese sector de la población. Son algunos de los temas que discutiremos con el diputado por el partido Arena, David Reyes, y Arturo Simeón Magaña, miembro de la Dirección Nacional de Juventud del partido Arena. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar también sobre las propuestas del partido Alianza Republicana Nacionalista para las personas con capacidades especiales también, ¿no? Porque me parece que es un tema importante que deben de incluirlo todos los partidos políticos. Y acepto la multa que David Reyes me acaba de decir fuera de cámaras. Romeo, te voy a poner una multa. ¿Por qué? Le dije, porque el set no está preparado. Y tienes toda la razón, de verdad. Debería estar pensado también en esa línea, en ese sentido, ¿no? La construcción debe estar, como deben de ser ahora, David, todas las construcciones. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo, Arturo, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos permiten desde bien tempranito. Quiero aprovechar, enviar un saludo muy cordial también a todos aquellos jóvenes que este día están haciendo algunas colas para inscribir materias en las universidades. Tú sabrás que ayer se inició también el año escolar. Pues, en las universidades, en los institutos, pero también en las universidades están por iniciar. Así que un saludo muy cordial. Pues mira, realmente, Romeo, el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad no es un tema nuevo. Este es un tema que surge desde el año 2000, cuando se aprobó la Ley de Equiparación de Oportunidades. Sí. Y esta es una ley bastante completa que establece que todas aquellas construcciones, y fíjate que la multa es solamente para el set en el que estamos, porque el canal es bastante accesible, pues es una construcción bastante nueva y bueno, uno que ha andado en diferentes canales, sí vale la pena destacar eso positivo, porque ningún canal tiene, ningún set tiene eso, ¿no? Creo. Pues muy pocos, ¿sabes? Lo importante es que todas aquellas construcciones, modificaciones, remodelaciones, deben de pensarse siempre en que habemos parte de la diversidad humana, somos las personas con alguna discapacidad. Y algunos utilizamos sillas de ruedas, otros utilizan bastones para movilizarse, otros andaderas, en fin. Lo importante es que podamos tener la accesibilidad en igualdad de condiciones, Romeo. Déjame darle la bienvenida a Arturo Simón Magaña. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días, Romeo, buenos días al pueblo salvadoreño, buenos días, David. Arturo es miembro de la Dirección Nacional también de Juventud del partido, ¿no? ¿Sí? Correcto, estamos apoyando a David Reyes, que es nuestro director nacional. Estamos apoyando desde esta trinchera a la fórmula presidencial al doctor Norman Quijano, estamos apoyando a René Portillo Cuadra, estamos tratando de que el sector juventud se venda, digamos, dentro del Partido Arena como una nueva visión. Dentro del Partido Arena, obviamente, los jóvenes son importantes, Romeo. Claro, ha habido una diversidad de propuestas, David, respecto al tema de la juventud, ¿no? Los jóvenes, sí he escuchado yo de todos los partidos políticos. Lo que uno pretende y quiere y desea es que se cumplan estas propuestas de los partidos políticos, pero me parece que todos los candidatos a la presidencia, todos los partidos políticos han pensado exactamente en ese sector de la población salvadoreña, que por cierto es un sector muy importante y muy amplio. Sí, definitivamente. Bueno, se estima que más o alrededor del 63% de nuestra población somos personas jóvenes, la mayoría menores de 30 años. Eso te plantea un reto muy importante y es que todos los planes de gobierno, todas las políticas
de un gobierno tienen que estar enfocadas primordialmente en la juventud. El doctor Norman Quijano y René Portillo Cuadra abanderaron una, no la podría llamar consulta, fíjate Romeo, sino que más bien una serie de conversatorios donde se construyó un plan de gobierno, que es Mi Plan País. Participaron miles de jóvenes en todo el país y se han establecido diferentes apuestas. Por cuestiones de tiempo yo quiero empezar mencionándote una de las más importantes, y es que hemos identificado que el joven necesita poder tener flexibilidad en los horarios de trabajo. ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy nuestro régimen laboral no le permite al joven o a ninguna persona poder trabajar por horas. Tú sabes que un joven cuando va a tocar en la puerta en busca de una oportunidad laboral, lo primero que le piden es qué experiencia ha tenido. Y si no tiene ninguna experiencia, pues no es competitivo para formar parte de la fuerza laboral de nuestro país. Si tú flexibilizas los horarios, especialmente para los jóvenes, vas a tener la oportunidad de estudiar y de trabajar. Y algo bien importante, flexibilizando estos horarios con todas las prestaciones de ley, por supuesto, ¿verdad? De esa manera el joven va a poder armar sus horarios. Ahora, ¿eso ya no lo obliga la ley de equiparación de oportunidades? No. ¿No? De hecho, fíjate que el año pasado aprobamos la ley del primer empleo. Tú te podrás recordar, lo estuvimos platicando aquí. Esta es una ley que genera incentivos fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes. Sin embargo, a esta fecha, y lo repito muy seguido, pero en boca del ministro de Trabajo me dijo que solo había contratado a una persona joven en este régimen laboral. Y es muy triste porque definitivamente se necesita voluntad. Pero la ley así dice que hay que contratar a estas personas. No, estamos hablando de la ley del primer empleo, que esta es básicamente para jóvenes. Ahora, la ley de equiparación de oportunidades, que se refiere a las personas con discapacidad. Sí, que es específica para las personas con discapacidad. Recuerdo, sí, David, que si mal no recuerdo, incluso hay un porcentaje, ¿no? Por cada, efectivamente, por cada 100 empleados, o una empresa tenía la obligación de contratar a 11 personas con capacidades especiales. Es por cada 25 empleados se tiene que contratar una persona con discapacidad. Esto, pues lastimosamente, del 2000 a la fecha, Romeo, se ha cumplido muy poco. Me atreveré a decir que casi nada. Pero no solamente en el sector privado, sino que en el sector público no se cumple. Yo pedí unos informes para conocer... ¿Se cumple en la Asamblea esto? Sí. ¿Sí? En la Asamblea Legislativa sí se cumple, y me consta porque esforzamos muchísimo para que todas las fracciones contrataran personas con discapacidad, y sí las hay. La única institución que cumple, quizás todavía en un porcentaje mayor, es la Fuerza Armada. Pero ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Educación, ni Obras Públicas, ni Casa Presidencial, ni siquiera el Ministerio, la Secretaría de Inclusión Social cumplen con contratar el porcentaje que corresponde. Ni la empresa privada, perdona que lo diga, muchos sectores de la empresa privada lastimosamente, lo hacen, que están obligados por ley. Claro, los dos, tanto el sector público como privado. La empresa privada se estima que lo cumple en aproximadamente un 4%, o sea, imagínate. Ahora, y estamos hablando, y tú decías, el otro tema es la ley de mi primer empleo, ¿no? Y me comentabas cuántas personas han sido colocadas a través de esta ley. Sí, eso es sumamente triste. Solamente una persona, según información del propio ministro de Trabajo. Es lamentable porque esta pudiera haber sido, Romeo, la herramienta suficientemente necesaria para que este gobierno hubiera podido cumplirle a los jóvenes en darle esa fábrica de empleos. Porque, como te repito, genera una serie de incentivos y claro, se necesita tanto la voluntad del sector privado, pero también la voluntad política decidida de un órgano ejecutivo, de un gobierno, en implementar la ley. Y lastimosamente no se está haciendo. Ok, la voluntad política está expresada a través del acuerdo, a través de la ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, ¿no? Bueno, lo que falta es la voluntad también del sector privado, sabiendo que hay una ley que tienen que cumplirla, ¿verdad? Y también la obligación del gobierno de hacer cumplir esa ley. Esas cosas no se han conjugado todavía. Creo que esto es un todo, Romeo, porque bueno, tú bien lo dices, la voluntad política
se aprobó la ley en la Asamblea. Sin embargo, para poderse implementar es responsabilidad del órgano ejecutivo en desarrollar los reglamentos necesarios, incluso en divulgar la ley, porque esta ley básicamente establece un régimen especial. Claro, también se necesita voluntad del sector privado en apostarle a invertir en el desarrollo laboral de los jóvenes, por supuesto. Okay. Arturo, ¿qué piensas tú como miembro de la Dirección Nacional de Juventud del Partido Arena sobre esta temática? Yo creo que el sector juventud en Arena, es importante decirlo, manda un mensaje dentro del Partido Arena hacia la sociedad civil, y es que en Arena hay oportunidades para el sector juventud, y es que en Arena existe un espacio importante para el sector juventud, y eso es importante porque la sociedad civil va comprando la idea de que el sector juventud, el joven, se está volviendo, ya rompiendo ese paradigma de es el futuro del Salvador, es el presente del Salvador, y eso lo transmite Arena. Eso lo transmite el proyecto de Norman Quijano, eso lo transmite el proyecto de René Portillo Cuadra, y lo que dice David es importante. Norman Quijano, René Portillo Cuadra, la fórmula de Arena están comprometidas con hacer cumplir todas las leyes que David ha mencionado. Que se cumpla tanto en el sector privado como en el sector público. Es importante que la empresa privada, es importante que el sector público tome bastante en cuenta tanto a las personas discapacitadas como al joven. No puede avanzar el país si el 60%, si más del 60% del país son jóvenes, la patria no puede avanzar tanto económica, política ni socialmente si no se le está dando el espacio a más del 60% de población, que serían los jóvenes. Y como miembro de Dirección Nacional del Sector Juventud me siento sumamente honrado a pertenecer a un partido político que le está dando la oportunidad al joven. Ahora, David, hay como siempre sucede en la sociedad salvadoreña, hay personas con capacidades especiales que prefieren un partido político y otras que prefieren a otro partido político, ¿no? Me estoy recordando ahora y revisando las informaciones recientemente cómo un grupo de personas con capacidades especiales externó precisamente su apoyo a la fórmula presidencial. Lógicamente habrá una buena cantidad también que externan su apoyo al partido Arena, ¿no? Pero yo creo que porque hay esa división, digamos, en este sector. Aquí lo más importante, y a mí me emociona mucho esta idea, porque espero, es más, yo aprovecho esta oportunidad para lanzar un reto a los demás partidos políticos, especialmente al FMLN, a que incluya dentro de sus candidatos a consejos municipales, a alcaldes, a diputados, personas con discapacidad. Tú, pues, he estado aquí, Romeo, y tú has podido observar mi trayectoria, y a veces es bien difícil tratar de trabajar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, siendo solamente yo la única persona en la Asamblea Legislativa que vive en carne propia las necesidades y la problemática del sector de personas con discapacidad. A mí me ilusiona mucho que participemos activamente, y esta es una muestra de que el tema de la inclusión de las personas con discapacidad va mucho más allá de las ideologías políticas, va muchísimo más allá de los partidos políticos. Este es un tema de nación, este es un tema en el que yo creo que independientemente, porque todo ciudadano es libre de apoyar, de expresar su apoyo a cualquiera de los candidatos, y eso es positivo, Romeo, de todo punto de vista, porque creo que entonces me da la impresión de que otros partidos ahora le están dando apertura a estos sectores. Es un buen tema el que tú, me gusta mucho cuando dices, le hago el llamado al FMLN para que lleve candidatos a las alcaldías con personas con discapacidad. Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué no le haces el llamado a tu partido? Y te pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad tiene tu partido o lleva como candidatos a consejos municipales o alcaldes? Excelente pregunta, Romeo. Te quiero contar, y aprovecho a enviarle un saludo a mi amigo Omar Mata, que fue candidato a diputado en Santa Ana, candidato a diputado propietario, un hombre con una capacidad enorme, y estuvo a punto de entrar. Que por cierto estuvo con nosotros aquí en una entrevista. Estuvo aquí, ¿te recuerdas? También tuvimos candidatos a concejales en el Paisnal, en otros municipios que lastimosamente no pudimos ganar. Sin embargo, te digo, gracias a Dios y gracias al trabajo de estas mismas personas, porque te voy a ser bien sincero, no es que se tenga que establecer por cuota rígidamente el que se deba de incluir. Este es un espacio que se debe de ganar
y se debe de ganar por capacidad, porque no vas a llevar a un candidato con discapacidad solo por llevarlo. O por lástima, ¿Qué ¿no? te Para puede decirlo aportar? más francamente. Esas son las preguntas. ¿Qué te puede aportar? ¿Qué conocimiento? Por ejemplo, mi amigo Omar Mata es un ingeniero muy capaz, con unas ideas muy innovadoras y que te aseguro, ojalá él quiera volverse a lanzar en las próximas elecciones a diputado y te aseguro que puede quedar. Tristemente no hemos visto lo mismo en otros partidos. Y te digo, hay personas con capacidad. Aprovecho también a enviarle un saludo a mi amigo Daniel Escoto, militante del FMLN, y que es quien abanderó este movimiento. Y te digo, ojalá le den la oportunidad a jóvenes, porque él es un joven también, y con discapacidad, a que él pueda participar y que no lo utilicen, porque eso es triste, que se utilicen en estos eventos y después no se le dé continuidad a los temas. Eso sí sería muy triste. Simón, ibas a comentar algo, ¿no? Me pediste la palabra. No, yo creo que yo iba a comentar el hecho de que todo tiene un principio, todo tiene un avance, todo tiene una evolución. En Arena el principio, el avance, la evolución en materia de inclusión al sector juventud, en materia de inclusión al sector de discapacitados, lo tenemos con David Reyes. Y es importante mencionarlo porque, claro, los grandes cambios no se dan de la noche a la mañana, los grandes cambios comienzan en diferentes etapas paulatinamente. Yo creo que Arena ha entendido que estos cambios tienen que comenzar. Obviamente, Norman Quijano, René Portillo Cuadra viene a darle la dosis de triplicar estos grandes cambios. David Reyes ya es ejemplo de inclusión del sector juventud y de personas discapacitadas. Yo invito al pueblo salvadoreño y específicamente al sector juventud que le dé la oportunidad a la fórmula de Arena, y se van a dar cuenta definitivamente que estos cambios se van a ir duplicando. Ahora, esta ley de equiparación de oportunidades no es una ley nueva, no nació en la administración del presidente Francisco Flores, sino que nació incluso, si mal no recuerdo, en la administración de Francisco Flores, ¿no? Más o menos. En el año 2000 aproximadamente. Aproximadamente. Significa también que tanto los gobiernos anteriores como el actual han tenido, digamos, no han sido como muy anuentes a este tema, ¿no? Mira, han tenido alguna responsabilidad por no haber cumplido la ley. Absolutamente, Romeo, y yo he sido muy crítico en ese aspecto. Se limitó nada más a generar un andamiaje de reglamentos, de leyes, lo cual es importante, porque, por ejemplo, también fue en época de nuestros gobiernos en las que se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que tú sabes, se convierte un convenio internacional en ley de la República y es esta la que establece un compromiso del Estado súper serio. Hace un par de meses tuvimos la visita del relator de Naciones Unidas de este convenio y estuvimos analizando cuáles han sido los avances y realmente han sido muy pocos. Por mencionarte un tema, Romeo, en el tema del transporte público, la ley establecía que se debían de adecuar las unidades de buses accesibles para las personas con discapacidad. No hay una sola. Y bueno, ese es un reto. Incluso, también aquí entran muchos otros factores, Romeo, que hay que apostarle a la capacitación, a la educación de las personas con discapacidad, porque lastimosamente también se necesita apostarle a que puedan tener esa oportunidad de prepararse para también ser competitivos, porque no se trata solamente de que voy a contratar a una persona con discapacidad y tenerla ahí por cumplir una ley sin que haga nada. Yo te lo digo categóricamente, las personas con discapacidad tenemos muchísimo que aportarle al desarrollo económico, social y, ¿por qué no ahora, político también de nuestro país. Yo solo quería agregar algo a lo que está diciendo Arturo, y es que detrás de nuestra fórmula presidencial, Romeo, detrás de Norman Quijano y detrás de René Portillo Cuadra, habemos un numeroso grupo de jóvenes que estamos promoviendo internamente y externamente el relevo generacional de la clase política. Un relevo generacional no solamente me refiero a personas jóvenes, sino que me refiero también a ideas frescas, innovadoras, novedosas. Hemos estado acostumbrados a que en general la política en nuestro país ha estado sesgada al resentimiento social que dejó la guerra. Y es que muchos, su manera de analizar las problemáticas o su manera de querer resolver los problemas lo hacen en base a eso. Y es comprensible,
porque a unos les secuestraron, a otros les mataron. Pero yo te digo, Arturo y yo, bueno, yo a duras penas tengo un recuerdo leve de la época de la guerra. Yo creo que Arturo incluso nació después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si representamos más del 60% de la población, también es imperativo ir tomándose esos espacios en nuestros partidos políticos. Y eso es lo que estamos haciendo como juventud. Ahora, ¿tú crees que tu partido particularmente, David, está preparado para ese relevo generacional? Porque al igual que en otros partidos políticos, ¿no? Al igual que en otros partidos políticos, hemos visto como un poco las mismas caras. Mira, estoy convencido que sí está preparado. Y si no lo estuviese, Romeo, pues nosotros vamos a ser estos promotores férreos. Y te quiero dar una noticia en primicia, Romeo. Nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses, a pesar de que estamos en campaña electoral, pero nos ha quedado tiempo para trabajar en un reglamento interno para promover elecciones internas de nuestros dirigentes juveniles, municipales, departamentales y nacional. ¿Cómo? Hemos ya desarrollado un manual para poder tener elecciones internas y poder elegir al próximo director municipal, por ejemplo, de San Salvador, de la juventud. Tú sabes que nuestro partido está conformado por sectores. Queremos elegir de manera democrática, mediante elecciones internas, al próximo director departamental. ¿Y eso no lo tiene que aprobar el nacional? Bueno, fíjate, nosotros hemos hecho un estudio legal precisamente sobre eso. Y gracias a Dios tenemos la autonomía para poder hacer estos ejercicios. ¿Con qué finalidad, Romeo? Creemos que si demostramos que como juventud podemos democratizar internamente nuestra estructura de juventud del partido, decime si sí o no, va a motivar y va a incentivar a que se haga lo mismo en la estructura dirigencial de nuestro partido. Entonces, es a eso a lo que nos referimos. Votar por Norman Quijano y René Portillo Cuadra no solamente es votar, bueno, por las mejores propuestas o darle estabilidad o un rumbo claro a nuestro país, sino que también es votar por un relevo generacional. Es necesario. Yo creo que lo pudimos ver en las últimas elecciones de alcaldes y diputados. Los rostros nuevos y frescos fuimos los que logramos espacios muy importantes y votaciones muy numerosas. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve para continuar conversando sobre las propuestas, ¿no? Hacia los jóvenes. Como lo dije al principio, todos los partidos políticos tienen propuestas. Pues obviamente eso es bueno porque los jóvenes tienen una diversidad de propuestas que pueden elegir y a partir de ahí tomar la decisión por qué partido político votar en las próximas elecciones. Volvemos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Gracias a usted, amigo televidente, por mantener siempre pendiente la señal de Noticiero Hechos y, por supuesto, la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus. Quiero presentarle parte del tráfico que se vive en la ciudad capital a esta hora. Precisamente, usted está viendo ahí el sector del Reloj de Flores o frente a la tiendona en el carril, precisamente, que desciende de Soyapango hacia la capital y viceversa. En este caso, pues, allá de fondo usted puede observar cómo precisamente el tráfico se vuelve complicado a esta hora, recordando ya los centros educativos ya volvieron a sus clases, ya la mayoría de empleados ya volvieron a sus labores y esto pues representa de alguna manera una mayor carga vehicular. A eso agreguémosle que el paso frente al Reloj de Flores en el retorno hacia el sector de Apopa a esta hora o por las reparaciones o por el tráfico que se genera con la construcción del Citrams, esto se vuelve aún más complicado. Ahí estamos viendo precisamente también lo que significa parte del sector que va hacia la Juan Pablo II, precisamente algunas unidades del transporte colectivo circulando por el sector, pese a la complicación que genera
el paso vehicular por esta zona. Y estamos viendo además de eso, algo que quiero también mencionar a los amigos televidentes es, mire usted cómo el salvadoreño pues se dedica a sus labores desde temprano, precisamente sin importar la hora, sin importar la carga, como buenos salvadoreños, haciendo uso por supuesto de aquella característica que reza que somos precisamente salvadoreños emprendedores. Esto es parte del tráfico que teníamos. Recordarle nuevamente, la construcción del Citrans pues genera bastante tráfico en el sector a esta hora, algo bien importante para que usted lo tome en cuenta. Si aún no ha salido de su vivienda, por favor busque vías alternas. Tenemos entendido, según las redes sociales de Canal 12 y Noticiero Hechos, que el sector del Boulevard del Ejército y la Troncal del Norte a la altura de Popa se mantienen sumamente congestionadas, por lo que le recomendamos nuevamente busque vías alternas. Con esto termino el tráfico, regreso entonces la señal hasta los estudios principales con la entrevista al día de Romeo Lemus. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar conversando. Un poco que hablábamos en la pausa antes de entrar al tema, Arturo y David, antes de entrar al tema de las propuestas del Partido Arena para la Juventud. Un poco hablamos en la pausa, el problema de la ley de equiparación de oportunidades que tú bien lo decías, ¿no? Que obliga a los empresarios y al sector público a contratar a una persona por cada 25 empleados. Correcto. El problema es la multa, o sea, que es una multa de verdad muy risible. Estamos hablando más o menos de 50 y tantos dólares. 57.14 si incumples la ley, si violas el artículo 24 de la ley de equiparación de oportunidades. Correcto. Entonces, la gente dice, bueno, prefiero pagar la multa. Yo te lo decía fuera de cámaras. Yo estoy iniciando mi segundo, bueno, ya a mitad de mi segundo periodo como diputado, pero desde la legislatura anterior yo planteé algunas reformas para poner multas, pero de verdad multas, de 5 a 10 salarios mínimos por cada persona con discapacidad no contratada. Pero a esta fecha, lastimosamente, no he conseguido los votos de los demás partidos políticos para que me apoyen en aprobar esa reforma, porque también es importante, así como vas a multar, otorgar un incentivo para que se adecúen las instalaciones. Al principio del programa lo platicábamos. A veces no se contratan personas con discapacidad porque se tiene que también hacer una pequeña adecuación, que las puertas más anchas, que los baños o que el escritorio tiene que estar a una altura, etcétera. Inversiones que no son caras, pero que si tú se las das, retribuyes a manera de un incentivo, creo que estaría bastante bueno. Y por supuesto, a la par, una sanción fuerte, severa. Pero, bueno, aprovecho en hacer ese llamado votos, como tú dices, a los colegas diputados de los demás partidos. Y debo de reconocer que incluso al interior de mi partido me ha costado conquistar esos votos, pero los tengo listos para esta reforma. Ok. Arturo, coméntame las propuestas del partido hacia la juventud, al sector juventud de nuestro país. Hay una propuesta de Norman Quijano, de la fórmula presidencial del Partido Arena, y es crear un programa de pasantías, Romeo. Y esto es importante que los jóvenes lo escuchen, porque crear el programa de pasantías no solamente significa venir y hacer un modelo, venir y crear per se el programa. No es importante quién lo crea, cómo lo crea y para qué lo crea. Yo creo que aquí en el programa de pasantías, donde se va a hacer que todos los jóvenes tengan acceso a empresas, a optar por un cierto periodo, realizar estas pasantías y ganar la experiencia que en un trabajo ya formal y serio se le pide y es como un requisito básico para optar a un empleo digno, es importante mencionar quién lo va a hacer. Y aquí entra la clave del Partido Arena, aquí entra la clave de Norman Quijano y René Portillo Cuadra. Quien lo va a hacer tiene que ser una fórmula presidencial que goce de la confianza, que goce de la amistad, digámoslo así, con la empresa privada. Y este tema no significa que porque Arena es el partido de la empresa privada, no. Arena es el partido de la empresa privada, pero también es el partido de los más pobres, de los más necesitados. Simple y sencillamente, Norman Quijano y René Portillo Cuadra gozan de la experiencia, de la voluntad y principalmente de la amistad y de la confianza de la empresa privada, porque somos un partido que nos hemos caracterizado por respetar los derechos fundamentales, en este caso la propiedad privada, el libre mercado y obviamente sin desproteger los intereses más importantes de las grandes mayorías. Ahora mira, ¿se trata de crear más programas, más leyes o se trata de cumplir las leyes? Porque esto me parece
un programa de pasantías para que los jóvenes ganen experiencia me parece bastante similar a Mi Primer Empleo, ¿no? A la ley de Mi Primer Empleo, que tuvo varias propuestas en la Asamblea Legislativa y que al final se logró los votos de todos los partidos políticos, de todos los diputados. ¿No es más de lo mismo? Yo creo que no es más de lo mismo. Yo creo que definitivamente la diferencia entre Norman Quijano, René Portillo Cuadra, Arena y lo demás es eso, Norman Quijano y René Portillo Cuadra. Es importante mencionar que estas dos personas que van a llegar definitivamente a gobernar nuestro país nunca han gobernado. La fórmula de unidad ya gobernó. La fórmula del FMLN, pues actualmente es nuestro vicepresidente Salvador Sánchez Serén. Norman Quijano ha sido un alcalde exitoso, ha tenido reconocimientos en temas de prevención, en temas de apostarle al sector juventud. René Portillo Cuadra pues viene de parte de la sociedad civil, incluso viene de universidades, conoce el tema de lo que definitivamente necesita el pueblo salvadoreño, porque ha venido de compartir, ha venido de interactuar con el sector juventud, y eso es importante. Eso es lo nuevo, las personas, porque aquí los problemas siempre han sido los mismos. Los problemas siempre han sido los mismos y las soluciones siempre han sido las mismas. Solamente es quienes las van a venir a hacer. Y por eso yo le menciono el programa de pasantías, porque Norman Quijano sí tiene la firme convicción. Y vuelvo y repito, invito al pueblo salvadoreño a que le dé el voto de confianza a Norman Quijano, y él les va a demostrar que ese programa de pasantías, que la generación de oportunidades dignas y bien remuneradas para el sector juventud se van a cumplir. ¿A usted les ha gustado, David, a ti particularmente, te ha gustado la campaña del partido Arena? Mira, primero decirte que Arena es el partido de los salvadoreños, que buscamos la paz, el progreso y sobre todo vivir en libertad. Segundo, creo que más allá que si me gusta o no me gusta una campaña política, creo que hay que analizar qué momento, qué coyuntura se está viviendo en nuestro país. Por un lado, hemos visto, por ejemplo, hablando del tema de educación, cómo ha venido en detrimento en nuestro país. Bueno, en los últimos 4 años y medio no ha subido el promedio de la PAES ni de 5 puntos. Y eso es sumamente triste, porque hemos tenido un ministro de Educación que actualmente es vicepresidente y que quiere ser presidente, pero que en lugar de mejorar las condiciones educativas en nuestro país, las ha empeorado, porque eso se refleja fundamentalmente en la PAES. Pero no solamente eso, sino que es muy lamentable que el concepto de educación en este gobierno se ha confundido completamente con el tema de los programas sociales. Los programas sociales que ayudan a la educación son importantes fortalecerlos. Por ejemplo, los útiles escolares, los zapatos, el vaso de leche. Estos son programas que Norman Quijano los va a fortalecer y los va a entregar a tiempo y le va a pagar a los proveedores a tiempo. Pero eso no es fundamentalmente educación de calidad. La educación de calidad es que tengamos maestros, docentes bien capacitados en las últimas tecnologías, que tengamos una currícula educativa que le ayude al joven, al adolescente, al niño a pensar, a analizar estructuralmente. Los últimos años... Pero para eso también necesita estar bien alimentado el niño. Por supuesto, pero también necesita tener condiciones buenas, que tenga pupitres, que las escuelas no se estén cayendo y que tengan techos, y que los maestros también tengan las herramientas. Por supuesto, por eso te digo que los programas sociales son importantes, pero cuando hablamos de educación tenemos que darle lo mejor. ¿Tú dices, David, que los indicadores han venido hacia abajo? Completamente. En educación. Te leo un dato, no a menos que el presidente de la República el día de ayer haya falseado la información en parvularia, la cobertura aumentó en más de 10.600 alumnos. En tercer ciclo creció a más de 26.100 estudiantes y en bachillerato 20.600. Esos son los datos del presidente. Dijo que así como se ha logrado aumentar la matrícula, se ha conseguido disminuir la deserción escolar. En educación básica dijo que se redujo la deserción escolar de 1.7 y en bachillerato se redujo en el 5%. Esos son los datos que dio a conocer ayer el presidente de la República. Digo, muy al contrario de lo que se está diciendo por otro lado, ¿no? De que los indicadores han venido hacia abajo. No, yo creo que, bueno, pues todos conocemos a nuestro presidente, de repente dice una cosa, luego otra y hasta se inventa diferentes versiones de diferentes temas. Lo cierto es que todos los indicadores
los estudios serios, internacionales, por ejemplo, del PNUD, de la CEPAL, de organismos como el BID, en fin, todas estas instituciones serias que no tienen ningún interés de ganar votos, han establecido diferentes estudios donde claramente nos dejan ver que el sistema educativo en nuestro país en estos últimos 4 años solamente ha podido cubrir al 56% de la población en total. Y eso es un dato muy alarmante, muy alarmante. ¿Por qué? Y fíjate lo que interfiere en la deserción escolar. No solamente son las condiciones de pobreza, por supuesto, pero la inseguridad. Mira, Romeo, pudiéramos garantizar, Arturo te hablaba de un programa, pudiéramos pasar 20 programas hablándote de diferentes proyectos, pero si garantizáramos empleo, educación de calidad, buena salud a nuestros jóvenes, pero no les garantizamos seguridad, discúlpame, pero de nada serviría. Nuestro país es inviable si no garantizamos la seguridad. Y ese es un tema que le interesa al joven, por supuesto. ¿Y por eso la propuesta entonces de militarizar la seguridad pública del candidato Quijano? Mira, yo creo que la propuesta puntualmente es, y lo ha dicho categóricamente, haciendo uso de todas las facultades que le confiere la Constitución de nuestro país, Norman Quijano puede combatir el problema de las pandillas, de las extorsiones. Ayer estuvimos en Moncagua, en San Miguel, y nos decía una señora, David me decía, yo no soporto, yo no puedo enviar a mis hijos a la escuela, porque mis hijos son buenos y no se quieren meter en pandillas, yo los he tenido que sacar. ¿Te imaginas? Entonces, y esa es la misma situación que se vive en todo el país. Hay que ponerle alto a eso. Y la única persona que tiene la capacidad, la voluntad, la valentía de entrarle de lleno a este tema es Norman Quijano. Y eso creo que es el primer paso para poder garantizar todos los demás derechos fundamentales, como la educación, el trabajo, la salud a nuestros jóvenes, Romeo. Ok. Arturo, ¿algún comentario sobre ese tema? Quizás sí especificar, el doctor Norman Quijano nunca dijo que iba a militarizar la seguridad. ¿Y qué dijo entonces? El doctor Norman Quijano mencionó que militarizar la seguridad, ese concepto se debe de entender como que los militares van a salir a las calles como están ahorita, claro, sí, pero con un refuerzo legal. La ley les va a dar la facultad para poder actuar, para poder combatir la delincuencia. En este momento los militares solamente tienen una función de acompañamiento. Un rol de, exacto, de acompañamiento para la PNC, pero es importante mencionar que la Fuerza Armada está mucho más capacitada, está mucho más, digamos, con un entrenamiento más eficaz para combatir la delincuencia, y es importante que los militares tomen un rol, una facultad legal para comenzar a ejercer sus funciones en función de la seguridad pública, en función de los más necesitados, porque ese es el punto. El pueblo salvadoreño ya no quiere oír si es la PNC, si se va a crear otro organismo, si ya va a aparecer los militares. El pueblo salvadoreño lo que quiere es que lleguen presidentes, que lleguen funcionarios a garantizarle la seguridad, a garantizar que los niños vayan a las escuelas y puedan regresar a las casas en paz. Los padres de familia quieren saber que sus hijos vayan a las escuelas y no tener esa duda de que de repente mataron a mi hijo, o de repente el Estado comienza a dar números de que no sé cuántos... Claro. Ahora, ¿y cómo se le llamaría entonces? Pues al hecho de que si vas a sacar militares a la calle, si vas a incrementar el número de efectivos y le vas a dar entonces a los militares una función constitucional, o sea, ¿cómo se le llamaría entonces si no es militarizar la seguridad pública? Mira, porque Romeo, entiendo de que hoy por hoy en la Constitución misma está prohibido el tema ese, ¿no? El tema de la seguridad en manos de la Fuerza Armada, excepto por cuestiones excepcionales, como lo dice la Constitución de la República, por una emergencia, por una calamidad. Pero si tú comienzas a sacar efectivos y vas a reformar la Constitución para sacar a más militares a la calle, o sea, si no es militarizar, ¿cómo le podemos llamar entonces a eso? Dos cosas muy puntuales. La primera es que haciendo uso de todas las facultades que la Constitución le confiere al presidente de la República, te lo digo categóricamente, Romeo,
Norman Quijano va a hacer lo que tenga que hacer para erradicar ese problema. Lo que tenga que hacer. Como por ejemplo establecer utilizando la pena de todas muerte. las facultades, utilizando todas las facultades de la Constitución. La pena de muerte no... ¿Y qué facultades le da a hoy mismo la Constitución, Bueno, digamos? primero, sin que haya una reforma a la Constitución, porque mira, podríamos hablar incluso de reformas entonces a la Constitución. Mira, lo segundo, en todas las encuestas que le preguntan a las personas en los lugares de alto riesgo y que han tenido efectivos militares acordonando la zona, todas las personas sienten más tranquilidad. Y eso está comprobado, y eso lo puedes tú preguntar. Sin duda alguna, si tú le das las facultades importantes razón para combatir la delincuencia... David, entonces tenemos razón cuando pensamos algunos de que en efecto eso es lo que se pretende hacer, militarizar la seguridad pública. Cuando tú mismo dices, la gente se siente mejor cuando hay más militares pues mira, en su contorno. Es que no solamente es cuestión de cuidar o acordonar o acompañar como ha tenido en este momento las funciones la Fuerza Armada. En este caso, hay lugares identificados donde tú puedes combatir directamente, dándole toda la potestad necesaria. Romeo, aquí nos pudiéramos enredar en cuestiones jurídicas, legales probablemente. Lo más importante es que vamos a erradicar ese problema. Y la única persona que ha demostrado que tiene la voluntad para hacerlo es Norman Quijano. Ok, vamos a hacer la siguiente pausa comercial. Regresamos ya para ir finalizando la entrevista de esta mañana. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Estaba buscando las palabras textuales, ¿no? De que dijo a propósito del tema de la seguridad, pero si quieren ustedes podemos ir abordando. Su propuesta principal es militarizar la seguridad pública, lo reporta la prensa gráfica precisamente en esa fecha, en la fecha del debate, ¿no? Mira, yo creo que... Y dice, vamos textualmente, vamos a militarizar la seguridad pública y a establecer granjas militares. Sí, y yo te lo quiero explicar de la siguiente manera. El día de ayer veíamos una entrevista de Norman Quijano en un medio noticioso internacional con un periodista muy inquisitivo y le hacía esta misma pregunta que tú me estás haciendo, Romeo. A diferencia, valga el paréntesis, tristemente también el periodista confirmó que el candidato Sánchez Serén le canceló la entrevista que tenían pactada para este día. Qué triste que la estrategia del FMLN sea esconder a su candidato. Le da miedo que salga a la luz pública o a la opinión internacional porque honestamente daría pena que alguien como él nos representara. Bueno, las granjas a las que tú me preguntas, imagínate, si tú tomas a todas estas personas que las tenés debidamente identificadas y los enlistas en un servicio militar en estas granjas, no para que aprendan a utilizar armas, sino que los empezás a capacitar. Pero les tenés que causar alta, ¿no? Si los enlistás en un servicio militar es causarles alta. Ponelo de esa manera, les causas alta y los pones bajo un régimen militar donde les enseñen, los tengan tan ocupados que no tengan tiempo para pensar en cómo hacer maldad, sino que mejor irles mediante una disciplina rígida muy eficiente como lo tienen los militares, te aseguro que muchos de ellos pueden rehabilitarse. Y lo hablábamos fuera de cámara, Romeo. Hay muchas personas pandilleras que estoy convencido que pueden rehabilitarse. Hay otros que no. Aquel asesino extorsionista que ha violado y ha matado a una niña de 7, 8 años, solamente Dios lo puede cambiar. Pero humanamente a mí me cuesta pensar que alguien así puede rehabilitarse. A estos hay que meterlos presos, pero no con privilegios en las cárceles, sino que incomunicados completamente. Pero a los otros pandilleros que seguramente pueden rehabilitarse y mediante una disciplina y una educación, más bien una inculcación de valores, de principios cristianos, morales, éticos, te aseguro que podemos tratar este tema muy eficientemente y erradicar el problema de las pandillas.
yo te lo digo, yo debo de reconocer que hay muchas familias que viven en una zozobra y que ni siquiera se atreven a denunciar cuando un pandillero está cometiendo un acto delictivo porque tienen temor. Imagínate, ayer yo lo decía, Romeo, qué triste que antes tú en las horas picos de tráfico, tú encendías la radio para escuchar cuáles eran las calles más transitadas. ¿Sabes cuál es la última tendencia? Encender la radio para escuchar en qué puntos de nuestro país están asaltando para no pasar por ahí. ¿Te imaginas la zozobra en la que estamos viviendo? Hay que ponerle alto a esto. Y bueno, pudiéramos hablar de muchas cifras, muchos datos, Romeo, pero aquí bueno, mira, lo más Roberto Marroquín, es un poco para que puedan reflexionar ustedes o reaccionar a esto. Roberto Marroquín dice, ¿por qué dicen tus invitados, Romeo, que Norman tiene experiencia en seguridad, economía, etcétera, si como alcalde solo hizo parques? Bueno, gracias, Roberto. Un saludo a Roberto. Yo te quiero contar, gracias por tu pregunta, porque me da la oportunidad de contarte algunas cosas que ha hecho Norman Quijano, que hizo en su gestión en la alcaldía. Primero, por primera vez en la historia, creó un Instituto Municipal de la Juventud. Creó un centro de formación laboral donde ha capacitado y le ha entregado ya diplomados a más de 8,000 jóvenes en masoterapia, inglés, computación, bisutería, electricidad, etcétera. Creó el Club Especializado de Olímpico Municipal de Juventud. Ha tenido un programa de becas que se titula Becas por mi Futuro. Bueno, ha creado varios parques, los ha remozado y son espacios donde podemos los jóvenes practicar deportes y tener sano esparcimiento, lo cual es súper positivo, ya que tú lo resaltas también. Bueno, además de esto, ha mejorado todos los centros de convivencia, ha tenido ha llegado a más de 5,000 jóvenes en campamentos de juventud en distintas zonas vulnerables de San Salvador. Tenemos concejales jóvenes, uno de ellos nos apoya mucho también, a quien envío un saludo, a Luis Eduardo Quiñones también. Pudiera seguirte enumerando, Romeo. Ahora te imaginas, Roberto, si ha logrado hacer esto en la alcaldía, que no se había hecho absolutamente nada por la juventud. Ahora te imaginas todo lo que pudiera hacer en un gobierno. Estoy convencido que la única persona que tiene esa capacidad para hacerlo y que tiene las manos limpias, Romeo, porque eso es importante, que sus manos no están manchadas de sangre, que tiene esa capacidad y esa voluntad. Y hay un dato más, ya que me recordaba en esta pregunta, Norman Quijano tuvo la valentía y la voluntad de reordenar el centro histórico. Y no sabe cuánto beneficio ha sido eso para las personas con una discapacidad que ahora pueden transitar libremente en las aceras. Arturo, ¿no crees que en determinado momento fue mala estrategia el tema de dudar? No quiero utilizar el término oponerse, pero dudar de la forma y criticar de alguna manera el vaso de leche, los paquetes escolares, y ahora mismo estar criticando el tema del CITRAMS, cuando se supone que este tema del CITRAMS es una solución para muchos estudiantes, hablando de jóvenes, ¿no? Que va a ser la solución para muchos estudiantes que se van a trasladar desde ese lugar del oriente hacia los distintos centros educativos que están en los contornos de la capital y la capital misma. Yo no creo eso. Porque ¿No crees que? En ningún momento criticamos el vaso de leche, criticamos la forma en la cual se da el vaso de leche. Correcto. En ningún momento Arena criticó los programas sociales. Se critica la forma incapaz en la cual se ejecutan los programas sociales. Bueno, hay quejas, y eso lo invito al pueblo salvadoreño que vaya a ver al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, donde existen cientos y cientos y cientos de jóvenes, cientos y cientos y cientos de padres de familia quejándose porque la leche que le dan es arruinada, quejándose porque los zapatos se los dan a medio año. O sea, es importante que si se le vamos a dar inclusión a la gente más necesitada, si vamos a generar proyectos sociales, estamos hablando de fondos del pueblo salvadoreño, y los fondos del pueblo salvadoreño son sagrados, se tienen que ejecutar de la mejor manera, se tienen que ejecutar con honradez, con honestidad, pero principalmente con capacidad. El vaso de leche, dice Norman Quijano, vamos a dar el vaso de leche, y este vaso de leche va a ser parte de un desayuno nutritivo. No podemos estar criticando el vaso de leche porque lo que la Arena está proponiendo es, ¿saben qué? Les vamos a dar el vaso de leche, pero eso va a ser la bebida del plato que ustedes necesitan, porque un vaso de leche, ¿qué es? O sea, hay que tener bien alimentado al joven, hay que tener bien alimentado a la gente. ¿Y el tema del CITRAMS? El tema del CITRAMS, igual, vea. Quizás aquí en el tema del CITRAMS, creo que
pues a mí me encanta la modernización de nuestro transporte público. Por supuesto, creo que los salvadoreños merecemos un buen trato en el sector de transporte. La forma en cómo se ha hecho, ¿sabes tú? La poca planificación o nula planificación que se ha tenido es preocupante. Mira, hay lugares en el Boulevard del Ejército donde se va a convertir en un embudo y tú lo has visto. La manera en cómo se diseñó creo que no ha sido la más conveniente. Esperemos a ver cómo funciona. Muy bien, ¿verdad? Pausa comercial, regresamos ya para el cierre. Bueno, estamos de regreso. David, nada más para despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Y contigo. nada más invitar a todos los jóvenes a que reflexionemos nuestro voto. Analicemos quién deseamos que nos represente y quién es la persona con mayor capacidad, voluntad y valentía para enfrentar los principales retos de nuestro país. Yo les pido, votemos por Norman Quijano y René Portillo. Arturo, muchas gracias también. Muchas gracias, Romeo, muchas gracias al pueblo salvadoreño, un fuerte abrazo a los jóvenes y quizás repetir el mensaje: voten por Arena, denle el voto de confianza a Norman Quijano, a René Portillo Cuadra, y los más humildes, los más necesitados, los más trabajadores, los jóvenes no se van a arrepentir. Bueno, llegamos al final, gracias, nos vemos el día de mañana. Recuerde el horario con su servidor, 5:30 de la mañana estaremos con ustedes nuevamente. Es todo, buenos días. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó